ideas o hacer una estructura de lo que planeamos hacer. Ahí se recuerdan que no solo organizar. Ahí se recuerdan que cuando hablamos de una estructura, debemos unir esas piezas. ¿Ya? No podemos hablar de una estructura con piezas dispersas. ¿Ya? Perfectamente se deben unir, deben ir concatenadas a cumplir con un fin. Ejemplo, la torre del reformador. ¿Qué es lo primerito que tiene que tener la torre del reformador? ¿Qué fue lo primerito que tuvieron para hacerla? Los cimientos. Los cimientos. Efectivamente, los cimientos. Cuando hablamos de los cimientos, ¿cuántos cimientos tiene esa torre? 4. Todos la conocemos, ¿verdad? Los cimientos. Como quien dice, el punto de partida inició cuando empezaron a poner esas bases. Luego, ¿qué hicieron? La estructura. La estructura, Lick. Pero ¿será que esa estructura solo ya la hicieron ahí donde está de pie la torre, o la fueron poniendo por piezas? Por piezas, me imagino. Por piezas. Por piezas. Es como que digamos que el razonamiento es la luz que tiene hasta ahí arriba la torre, ¿verdad? ¿Ya? Es esa luz roja que tiene para que los aviones no pasen más abajo de esa estructura, porque tiene un propósito. Si bien es cierto, la compraron para que se pareciera un poco a una torre que ya es bien famosa a nivel internacional, tiene un fin, un propósito. Y era que los aviones no pasaran trayéndose los edificios que están ahí cerca. Como quien dice, no pueden haber edificios más altos en ese sector, porque ahí está la ruta hacia el aeropuerto. ¿Estamos? Entonces, todas esas categorías, todas esas piezas, todas esas formas se deben ir uniendo a manera de que cumplan con su fin. Y en el caso del razonamiento, podríamos decir entonces que las bases, así hablando en sentido figurado, las bases de esa torre, ¿qué categoría usted le colocaría? La idea, Lick. La idea, las bases, el punto de partida. Después, ¿qué más estaría? ¿Qué otra pieza le uniría? Ya la construcción como tal, Lick. Pero ¿qué otras categorías o estructuras? Hablando del razonamiento. El pensamiento. Pensamiento. Y después del pensamiento, ¿qué más viene? El razonamiento. No se me vaya hasta la cumbre. No puede llegar a la cumbre si no ha recorrido el camino. Conceptos, Lick. Los conceptos y los juicios. ¿Ya? Pero hay algo muy importante, y es que a toda esa estructura, a todas esas formas del conocimiento, ¿verdad? Deben ser analizadas.
deben ser unidas para que encajen perfectamente. Cuando encajan perfectamente, entonces quiere decir que van a cumplir con su propósito. Porque van a poder llegar ¿a dónde? Al razonamiento. Y en el caso de nosotros que estudiamos el derecho y que estamos en una clase que se ha denominado lógica jurídica, pues no es más que arribar ¿a dónde? Al razonamiento jurídico. ¿Estamos? Esas son las categorías. Esas son las estructuras que al final en la cúspide vamos a encontrar lo que ya hemos mencionado. Bueno. Entonces, vamos a dar continuidad. Espero que con ese ejemplo que estamos dando, que efectivamente se hayan imaginado. Yo coloqué como ejemplo la torre del Reformador, porque ¿quién no conoce la torre? Todos lo conocemos. Y si hay alguno que no la conoce, pues es una réplica de una torre que está ¿en dónde? ¿Qué país? Francia. En Francia. París. Solo que a una escala, ¿no? Inferior. Y obviamente la de Francia tiene otros agregados, ¿verdad? Otras mejoras. Bueno, ahí estamos. Espero que con ese ejemplo, pues tengamos claro cuáles son las estructuras o formas. De la torre, pues dijimos de la torre, ¿verdad? Pero en el caso que nos ocupa es estructuras o formas del pensamiento humano. Podemos decir entonces que la luz que está arriba de la torre es ¿qué? Es la conclusión. Es el razonamiento. Bueno. No sé qué pasó, no sé si ya se desapareció el material ahí o sí. Ya no lo encontré. No, ahí está listo. Vamos a ver. Si no lo voy a aperturar otra vez. Ahí está. Bueno. Hoy que tengo otra computadora, les cuento que me está costando un poquito más ustedes. Bueno. Aquí encontramos que la lógica ha sido denominada de diferentes maneras. Ya dijimos, por ejemplo, aquí en el inciso A, que la lógica es una ciencia de la demostración. Esto lo dijo un personaje que ya mencionamos antes. ¿Quién fue? Aristóteles, que es considerado el padre ¿de qué? De la lógica. Ojo, no estoy diciendo que él la creó, ni que él la descubrió, porque ya sabemos que la lógica ha existido siempre. Pero en el caso concreto, él la nominó. Él le colocó el nombre. Como quien dice, ¿quién descubrió América? Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, según lo que nos han enseñado. Pero sabemos que aquí había civilización. Cristóbal Colón. Va, ¿y por qué nos lleva el nombre de Cristóbal Colón?
porque él no la nominó, sino que fue un personaje que se llamaba ¿cómo? Américo Vespucio. Américo Vespucio. Pues lo mismo sucedió con la lógica. ¿Ya? Él le colocó el nombre. Eso es como cuando, sin demeritar lo que hizo Aristóteles, pero es como cuando alguien construye la obra y otro la va a inaugurar, ¿verdad? El gobierno municipal hizo el proyecto y el alcalde nuevo la va a presentar, ¿verdad? Un ejemplo así nada más que se me ocurre por el momento histórico que se va a vivir de las elecciones. Bye. Bueno, ciencia de la demostración. ¿Por qué la lógica es considerada una ciencia de la demostración? Esto ya lo dijimos. Pregunto, ¿se recuerdan? La lógica es una ciencia de la demostración. Pregunto, ¿qué va a demostrar la lógica? La lógica pura, pues, va a demostrar. No todos, por favor. ¿Se fue la señal o estoy solo aquí? Acá estamos, Lick. Vale, entonces, ¿qué es lo que va a demostrar? La lógica pura. La verdad, Lick. La lógica pura. No me están prestando atención. O no están procesando. La verdad a través de las demostraciones. La verdad. Eso es lo que va a demostrar. Por eso es considerada que la lógica es considerada la ciencia de la demostración. Pero esa es la lógica pura. ¿Y cuál es la lógica que nos interesa a nosotros? Lógica jurídica, Lick. Y entonces, ¿qué va a demostrar la lógica jurídica? ¿La verdad jurídica? No, ahí no es la verdad. El derecho, Lick. Lo que va a demostrar es la validez o invalidez. La legalidad o la ilegalidad. Obviamente de un hecho contenido dentro de un caso concreto. ¿Estamos? Por eso es considerado ¿qué? La ciencia de la demostración. Ah, pero también es considerada un arte. ¿Arte de qué dice aquí? De razonar. Porque ese es el fin primordial de la lógica. Arribar a dónde? Al razonamiento. Y entonces nos va a enseñar, si es un arte, nos va a enseñar a qué? A utilizarlo como método para alcanzar ¿qué? La verdad. La verdad. Y ahí aparece otro personaje. San Agustín. Ah, pero no solo eso. La lógica es considerada la ciencia de las leyes necesarias del entendimiento y de la razón. Esto es más profundo. ¿Qué es lo que buscamos por medio de la lógica? El razonamiento. El entendimiento y la razón. Entender
Primero entender un hecho, una situación que está ocurriendo. Pero obviamente, entender y qué. Razonar. Para llegar a una conclusión. Y vamos a llegar a esa conclusión cuando efectivamente entendamos qué sucedió en un caso concreto. Yo les he remarcado que nosotros, ustedes, mejor dicho, que cuando ya anden ejerciendo su profesión, si son fiscales, tienen que utilizar la lógica. ¿Para qué? Para que el juez logre ¿qué? Logre comprender lo que sucedió. Y al final, obviamente, él va a emitir una resolución. Tanto el fiscal, el ente investigador, como el defensor hacen uso de la lógica jurídica. Inicialmente, ¿qué es lo que un defensor busca en favor de un su defendido? ¿Las fallas? La inocencia. Busca que se demuestre que el mismo es inocente, que no ocurrió el delito o falta, y que si ocurrió, pues no fue él el que lo cometió. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca el abogado del patrono cuando éste es demandado por el trabajador? Pregunto. Pongamos a funcionar esa arma tan poderosa que es denominada mente. Hacer cumplir sus derechos. El abogado, ¿qué es lo que del patrono, qué es lo que va a buscar? No pagar nada. Pues lo que va a demostrar es que fue justa la causa del despido. ¿Ya? Para no pagarle prestaciones. Adelante. Licenciado, buenas noches. Yo tengo Sí, una diga. duda respecto a eso que está diciendo. Hay en algunos trabajos los cuales hay personas a las cuales les ponen a firmar hojas en blanco. ¿Qué tan validero es eso al momento de una demanda? O sea, por Lo que justificación. pasa es que hay una protección. Hay una protección a favor del trabajador. Para comenzar, el derecho laboral es tutelar ¿de quién? El trabajador. Del trabajador. Y no se puede renunciar a derechos adquiridos. Y aunque lo hagan, firmar un documento, que lo mejor es no firmar nada. ¿Ya? Si dice que ya le pagó, tiene que demostrar que ya que ya le hizo efectivo el pago. ¿Ya? Porque no solo es decirle firme aquí. Firme, pero el otro recibió su dinero. Y si el trabajador dice que no lo recibió, ¿quién es el que está obligado a probar? El patrono tiene la carga de la prueba. El patrón. ¿Ya? Entonces yo siempre les he dicho que la lógica jurídica nos va a servir para todas las ramas del derecho. ¿A quién es al que le tenemos que demostrar nosotros
que el despido fue justificado? Al juez. ¿A quién le tenemos que demostrar que nuestro cliente es inocente? Al juez. Que es un angelito, ¿verdad? Lastimosamente, a veces angelitos caídos, ¿verdad? Lastimosamente. Bueno, sigamos. No sé qué pasa con el folleto que cuando lo busco no lo encuentro ustedes. Bueno. Pero sí se ve, Lick. Sí se ve. La lógica es la ciencia de la idea pura, de la idea en el elemento abstracto del pensamiento. Dijimos que este es como el punto de partida, ¿verdad? ¿Se recuerdan que lo dijimos? Y es más, yo les dije que con una idea no podíamos hacer nada. Debíamos, ¿qué? Tener más de una idea para empezar a formar algo. Y así lo consideró ¿quién? ¿Quién es el personaje que dijo que la idea pura de la idea en el elemento abstracto del pensamiento es la ciencia de la idea? Hegel, ¿verdad? Alguien va a decir Hegel, ¿verdad? Pues si es en español, pues está bien, ¿verdad? Ya se recuerdan que yo les dije que en inglés no son otros compañeritos de ustedes los que son pilas y hasta traductores. La lógica es la ciencia de las aspiraciones intelectuales que sirven para estimación de la prueba. Ay, Dios, miren. En Guatemala, hay hasta reglas. Hay hasta reglas. Hay hasta sistemas de evaluación de la prueba. ¿Ustedes han escuchado alguno? Pregunta. No, licenciado. ¿Alguien más? ¿Ha escuchado alguna? La verdad, no, Lick. No han llevado ni teoría del proceso. Pregunto. Sí, llevamos teoría del proceso, Lick, pero yo no recuerdo eso. Ay, Dios mío. Ahí se recuerda que hay sistemas de valoración de la prueba. ¿No han ustedes escuchado que está la sana crítica qué? Razonada. Razonada. ¿Ya? ¿Y qué dice aquí en este folleto? Que se me pierde usted, no sé qué pasa con ese folletito. Creo que se me activa toda la... Cambiar de diseño. Hoy sí no se ve, Lick. ¿Me están viendo ahí? No, Lick. No, Lick. No, Lick, no se ve. Ni el material tampoco. Tampoco, Lick. No se ve nada. Vale, voy a ver qué está pasando.
Como que ya me sacó de aquí ustedes. ¿Estamos otra vez? ¿Ya me miran? ¿Ahorita? No, Igual y ¿Ahorita? ya, Lick. Ya sí se ve, licenciado. Ahora sí, Lick. Va. La ¿Se puede lógica es la presentar? ciencia de la idea pura. No sé si me logran escuchar. Lick dejó de presentar. sí, Lick, pero se me ocultó el documento. Sí, Lick, pero se le fue el documento. ¿Ahorita? Ya, licenciado, sí se ve. Va. Dice que esta es otra computadora porque la otra tenía que usarla en otro asunto. Bueno. La ciencia, la lógica es la ciencia de las aspiraciones intelectuales. ¿Por qué será que es la ciencia de las aspiraciones intelectuales? Porque todas las ciencias aspiran al conocimiento, licenciado. Pregunto, ¿dónde ocurren? ¿Cuál es el terreno La mente, Lick. o la materia prima? El pensamiento, la mente. ¿Ya? ¿Miento, Lick? Es la mente. ¿Dónde ocurre todo ese procedimiento lógico? En la mente. Ah, ¿y al juez para qué le va a servir? Pregunto. Para la estimación de la prueba. Para la estimación, para la valoración. Ah, pero ya se dieron cuenta que aquí dice que así es como es considerada según estos filósofos. Pero tiene características la lógica. ¿Y cuáles son esas características? ¿Es una disciplina qué? Teórica. Teórica. ¿Es una disciplina práctica o normativa? Dicho de otra manera, cuando nos referimos a que es una disciplina teórica, ¿a qué tipo de lógica nos estamos refiriendo? Formal, Lick. Formal. A la lógica formal. Y si decimos es una disciplina práctica, A la lógica material. a la lógica material. Yo creo que a estas alturas ya no existen dudas de qué es lógica formal y qué es lógica material. O pregunto, ¿hay alguno que todavía no lo logre comprender? ¿Abren ahora o caen para siempre? ¿Hay algún estudiante que todavía no logra comprender qué es la lógica formal?
¿Y qué es la lógica material? ¿O ya estamos ahí al 100? Ahí se recuerda que el que calla otorga, dice un dicho, ¿no? Entonces puedo dar por sentado que sí. La lógica material es cuando ocurre el caso concreto. Es cuando se aplica la lógica formal al caso concreto. El hecho es independiente. ¿Ya? El hecho no tiene una existencia lógica. La lógica es la que vamos a utilizar para comprender ese hecho. Más adelante nos vamos a dar cuenta que hay objetos de estudio lógicos y hay objetos de estudio ontológicos. Que los lógicos no tienen una existencia material y que los ontológicos sí tienen una existencia material. Entonces, la lógica formal es como la base. Todo el conocimiento. Y obviamente no un simple conocimiento, sino que hasta arribar al conocimiento científico. Quiere decir que es como que se transformara de ser una lógica formal a ser una lógica ¿qué? Material. Es como que la lógica formal sea el derecho vigente y la lógica material sea el derecho positivo. Ahí les queda bien. Ese ejemplo quedó como anillo al dedo. ¿Estamos? ¿Y para qué nos sirve la lógica? Pues aquí es el material y ya lo hemos repetido. ¿Para qué le sirve a usted la lógica? Para razonar. Para pensar correctamente. Para pensar correctamente. Pero ojo, no solo pensar, sino que si nos damos cuenta, tiene sentido lo que la compañera de ustedes que intervino. Porque se recuerdan que no solo es pensar, sino también que es de suma importancia. Razonar. El razonamiento. El hacer. El hacer. El último día me quedé riendo con, no sé si a ustedes les di un ejemplo, que hay muchos estudiantes que dicen yo me bloqueo. Yo creo que fue con la otra sección. Y entonces pregunto, ese bloqueo al que hacen referencia a los exámenes, los estudiantes en los exámenes, ¿a qué, en dónde se lleva a cabo ese bloqueo? En la mente. En la mente. Y le mandé un dibujito de un candadito, ¿verdad? Uno que está abierto y dos que están cerrados. En la mente. El bloqueo entonces es mental. Y entonces yo le dije a la otra sección, bueno, ¿y por qué no se bloquean cuando se quieren exceder? Ahí sí deberían decir me bloqueo.
¿Por qué no se bloquean cuando ya está pasado de copas y aún así quiere manejar vehículo? Y entrega la llave. O pide el taxi. O el Uber. O se va con el amigo o llama a un familiar. ¿Por qué no se bloquea? ¿Qué cree? Pregunto. Ellos trabajan su mente. Uno mismo trabaja su mente y su razonamiento y por eso es que actúa. Pregunto, ¿es malo conducir un vehículo bajo efectos de licor? Sí, es malo. Sí, malo y peligroso. Y no solo es malo, es ilegal. Es malo para la sociedad porque puede ir a causar una muerte. Pero también es malo para el que conduce. Pero como aquí no venimos a ver si es bueno o es malo, sino que lo que vamos a venir a verificar si es válido, si es correcto, conforme al ordenamiento jurídico, obviamente, si es lógica jurídica. Entonces yo les hice el chiste. No digan me bloqueo. Bloquéense cuando vayan a hacer algo malo. Pregunto, ¿es malo estudiar? No. 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 ¿Es malo excederse? Sí. ¿Y entonces por qué se excede? ¿Por qué hay excesos? Porque la persona no se sabe controlar. Porque ya están perturbados mentalmente. Ya la mentalidad ya no está, ya está contaminada. Y entonces se pierde el control de los actos. Y aquí menciona, se dice que la lógica estriba en que nos enseña ¿a qué? A pensar correctamente. Y que por ello más que una ciencia es un verdadero ¿qué? Arte. Arte o entrenamiento de nuestras facultades cognitivas. Y sorpresa. Entonces podemos decir que la lógica es una gimnasia mental. Se quedó congelada su señal, licenciado. Se quedó congelada. Se quedó sin internet, creo. No, ya estamos aquí, se va la señal. Lastimosamente la tecnología nos ha vuelto torpes.
¿Estamos? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, se le escucha. Pregunto, ¿cuántos números de teléfono ustedes se saben actualmente? Ya no se quedan los números porque todos están grabados en el celular. Ah. ¿Cuántos hacen sus operaciones matemáticas sin usar la calculadora? Eso sí todavía lo practico. Yo también, licenciado. ¿A cuánto les gustan esos videos de TikTok donde salen bailando señoritas? En lo personal, ninguno de los TikTok me llama la atención. ¿Cuántos han hecho? De tiempo. Rosana, ¿ya ha hecho usted videos de TikTok? No, Lick. ¿Ya? Entonces, estamos realmente volviéndonos perezosos. Ya no queremos ejercitar la mente. Pero sí queremos. Por ejemplo, en el campo. Les cuento qué está pasando en el campo. Que ahora cuesta conseguir trabajadores del campo. Y es por eso que ahora en muchos trabajos prohíben el uso del celular. En el campo, por ejemplo, ahora ya no rinde el trabajo y ya no quieren trabajar. Cuesta encontrar trabajadores. Nuestra mente se ha oxidado. Pero los que se mantengan activos y practiquen esa gimnasia mental son los que van a hacer la diferencia. Ojo, cuando anden allá trabajando. Y hay un montón que van a parecer zombies. Ahora, por ejemplo, los ejercicios de civil, de lógica jurídica, de penal, del curso que lleven, ahora los quieren resolver en grupos. Ya no hay aquello de que voy a leer, voy a estudiar. Imagínense que antes todos los escritos los hacíamos a máquina de escribir, de aquella que no era eléctrica, de la mecánica. Y ahora, ¿qué es lo primero que uno pide? Cuando le toca que hacer algo. ¿La computadora? Sea compu. La computadora, y usted va a empezar a teclear el escrito. Era en el PDF. El formato, la plantilla. No vayan a andar pidiendo el machote, oye, porque eso se escucha mal. ¿Ya? Ya no queremos. Nos hemos vuelto perezosos. Ya estamos como aquel caso en donde iban a enterrar a una persona. La minuta. Ahí está. Excelente. Más lenguaje, en ese caso, lenguaje más técnico, la minuta. Estamos como en aquel caso
en donde iban a enterrar a uno por perezoso. Y en donde una ancianita dijo, no se lo lleven, no se lo lleven. Primero dijo, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Que vio que iba a un entierro. ¿Quién se murió? No se murió, le dijeron. Lo van a enterrar vivo. ¿Pero por qué lo van a enterrar vivo? Déjenmelo. Yo lo voy a crear aunque sea con bananos, dijo la pobre ancianita. Y dicen que iba el que iba en la caja, así como les pasé aquel meme del que iba en la caja. Y se volteó y dijo, ya estarán pelados. Ya. Ni para su propia subsistencia quería hacer un esfuerzo. Imagínense qué mal estamos. Estamos graves. Y ojalá que no solo lo digamos, sino que tomemos conciencia de cómo estamos como sociedad. Y no es ofender, pero así como vamos con todas las redes sociales, nos manipulan. ¿No se han dado cuenta ustedes que de repente uno busca algún tema que le interesa? Y al rato el mismo sistema le está sugiriendo. Le está haciendo sugerencias. Miren hasta qué grado nos tienen controlados. Por ejemplo, ahora, con las cámaras, con el GPS. Por ejemplo, hay un caso ahorita de moda de una persona que falleció, que le quitaron un vehículo. Ya tienen, según la cámara, ya tienen a un personaje ahí. Y tarde o temprano lo van a lograr identificar. ¿Ya? Y pregunto, ¿sabemos nosotros que hay cámaras? Sí. Sabemos que allá después de la Villalobos hay un velocímetro. Ahí controlan la velocidad. Sí hay velocímetros, pero también se ponen autoridades en las pasarelas con cámaras. ¿Ya? Sí hay. Pero nosotros vamos despacio. A los que ya nos ha tocado pagar multas, ya nos toca ir despacio. Yo he pagado varias, les cuento. Varias. Hasta unas fantasmas que me ha tocado pagar. Pero como ya sé dónde está, y como ahora tenemos esta aplicación que hasta nos dice dónde están las cámaras, dónde está el control de velocidad. Ojo. Esa gimnasia mental se está perdiendo. De hecho, nosotros los caballeros se nos olvidan las fechas importantes. Y a las damas no se les olvida nada. Dice que no olvidan, solo archivan. Y cuando menos se imagina uno, le sacan su expediente, ¿verdad? Ojo, la gimnasia mental se está perdiendo. Pero aquí resulta que nos dan unos principios
principios lógicos supremos que ya hemos visto. Y estos nos van a servir para realizar el análisis. Para realizar el análisis del caso concreto. El principio de identidad nos sirve para tomar en cuenta los elementos y características del objeto de estudio. ¿El principio de qué? De no contradicción. Nos va a servir para realizar un análisis comparativo entre un objeto de estudio y otro. ¿Y para qué creen que nos va a servir el principio de tercero excluido? Yo ya dije 2. Y les dejé el más fácil. En el tercero excluido, como dice aquí, que es preciso reconocer una alternativa si es falsa o es verdadera. Entonces, ¿para qué nos va a servir? Si es para hacer el análisis y posteriormente llegar al razonamiento. ¿Para llegar a la razón suficiente? No. Razón suficiente es otro principio. El primer principio, ¿para qué nos va a servir? Les dije. ¿Ya lo olvidaron? Para tomar en cuenta el objeto de estudio, Lick. Los elementos y características. ¿Ya? Por eso se llama de identidad. El segundo, para hacer un análisis comparativo entre un objeto de estudio y otro. Y el tercero, ¿para demostrar la validez? no, todavía no. ¿Cómo se llama el principio? Tercero excluido. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese principio? Para descartar. No es. Para descartar. Para descartar. Luego del análisis de un objeto de estudio y otro, entonces va a descartar uno. ¿Y el otro qué? Validar el otro. No va a aceptar opción, una tercera opción, dijimos, ¿verdad? O es o no es. ¿Será que así es? Valga la redundancia. Sí. Eso no es. Eso no es. ¿A qué principio nos estamos refiriendo? No contradicción. De no contradicción. Y cuando decimos o es o no es, pero no puedes dejar de ser uno de los mencionados. Está descartando alguna alternativa más. Está descartando una tercera opción. O es Cristian Caseros o es Jeffrey Ortiz. Pero no puede ser María Rosa López. ¿Quién va a ser la excluida? María Rosa López. María Rosa López.
Y ahí es donde yo les decía, o es inocente o es ¿qué? Culpable. O es alto o es ¿qué? Bajo. Bajo. O es negro o es ¿qué? Blanco. Blanco. Ah, pero llegamos al cuarto principio. ¿Y es el de qué? Razón suficiente. Y es el que nos va a ayudar a la hora del análisis, ¿a qué? A razonar. A buscar el motivo o la causa. ¿Por qué será que María Elena no ingresó a la clase anterior? María Elena entró a la clase anterior. Sí, licenciado. No sé si a mí me está hablando. Ay, Dios. ¿Por qué será que hace un rato desaparecí de la clase? Porque el sistema falló. No tenía internet. Una razón. Porque su señal Siempre le hay falló. una razón. Hay una razón. Y es más, ahí se recuerdan que hay hasta una canción. Y hasta la vuelven vulgar. Y dicen, ¿por qué será? ¿Por qué murió? Y alguien dijo, porque el Señor me lo quitó. Pero eso es lo que dijo alguien. Pero hubo otro que dijo, porque una gran palabrota no se agarró, dijo. ¿Ya? Entonces siempre hay una razón, una causa. Ahí dice porque tiene internet de Claro. No tengo internet de Claro. Tengo de la otra empresa, pero igual es una desgracia. Movistar ya ni existe. Yo sé que algunos mencionan que yo tengo de Movistar, ese ni existe ya. Se perdieron en el tiempo. Ambas señales, digo, claro, igual fallan. Igual fallan. ¿Y por qué será que fallan? Preguntémonos eso. Primero porque nos ofrecen 5G. Y dicen que 5G no existe todavía aquí en Guatemala. ¿Ya? El sistema está recargado. Nos dan una señal que no nos ofrecen una señal y nos cobran una señal. Nos cobran un paquete que no nos dan. Tiene que haber un motivo. Lo único que ahorita estamos especulando. Tendríamos que buscar la causa, el motivo, la razón. Así es, Oscar. Nos ofrecen 5 y nos dan 3G. Mejor dicho, nos dan atole con el dedo. Bueno, entonces para eso nos sirven los principios. Y aquí se menciona
A es igual que A. No hay diferencia entre el objeto de estudio. Y aquí se menciona, es imposible que A y B, que A sea B. Que A sea B y no sea B. ¿Qué comprenden de eso? Que ¿Qué A solo pasa? puede ser A. Que A solo puede ser A. Porque si A pasa a ser B, entonces no era A, ¿verdad? ¿Me comprendieron eso? Pónganle atención y ahí nos vamos a quedar. ¿Qué dice aquí? Es imposible que A sea B. Y no sea, ¿qué dice aquí? B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si eso sucede, entonces A no era A, sino que era una A disfrazada, ¿verdad? Que realmente era ¿qué? B. Y aquí recordemos aquel cuento del lobo feroz. Que se disfrazó ¿de qué? De abuelita. Roja. Perdón, la abuelita. De la abuelita. El presidente. De la abuelita se disfrazó. Pregunto, ¿era la abuelita? No. Ah, aparentó ser la abuelita. Entonces, el lobo era A. ¿Será que pudo ser B? Solo aparentarse. Solo aparentó. Pero siguió siendo ¿qué? A. 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 ¿Y qué pasa si resulta siendo A? Entonces nunca fue B. B. Esos son unos ejercicios muy bonitos. Ah, y está aquí el otro. A es B. O A no es, o A no es B. Solo hay dos opciones. Miren. A es B. O A no es B. Pregunto. ¿Tiene una tercera opción? No. No cabe. No. No. ¿A es B? No. ¿A no es B? No, no es B. Ah, ¿y será que puede ser C? No, no cabe. No cabe. O es una o es otra. Miren este. Si decimos, por ejemplo, el perro es un mamífero. Pregunto, ¿estamos en lo correcto? Sí. Sí. Ah. Y de ahí decimos el perro no es mamífero. No, ya no. No. Entonces quiere decir que hay una verdadera y hay una ¿qué? Falsa. Falsa. No podemos decir el perro es medio
mamífero. O el mamífero es medio perro. No. O es una cosa o es otra. Pero no acepta posiciones intermedias. ¿Ya? Imagínense que hiciéramos el ejercicio aquel de los géneros. Resultarían muchos ofendidos. Muchos ofendidos. En cambio dice que allá en México, dice que ahora las mujeres quieren ser hombres y los hombres quieren ser mujeres. Pero yo pienso que cada quien puede ser lo que quiera ser, pero no dejará de serlo. ¿Qué principio dije ahí? Identidad. ¿De identidad? ¿Seguro? Sí, porque quiere ser B, pero solo se está disfrazando. Sigue siendo A. Pero ¿cuál fue el principio que dije? ¿Tercero excluido o no? Sí, tercero excluido. Tercero excluido. Dicen que en México hay una plaza. Solo voy a contar algo que un amigo contó y que lo molestamos. Que le dijimos que qué andaba haciendo él ahí. En México hay una plaza que se llama la Plaza Rosa. Y él venía impresionado. Le dijimos que qué andaba haciendo él ahí. Dice que ahí en esa Plaza Rosa en México, ahí él vio que se estaban besando dos bigotudos y que estaban vestidos como hombre los dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Tenían su propia identidad, ¿verdad? Y mencionaba él y hacía la crítica. ¿Por qué aquí uno se viste de mujer y el otro de hombre? ¿Por qué uno se viste de hombre y el otro sigue siendo mujer? ¿Ya? ¿Qué principio estoy aplicando? El mismo Lick, tercero excluido. Tercero excluido. Y ojo, no estoy excluyendo a nadie. El ser humano sigue siendo el mismo. Ahora, si nos fuéramos a sus preferencias, ese es otro tema. ¿Ya? Eso ya sería otro tema. Sus preferencias serían totalmente diferentes. Bueno, hasta ahí vamos a dejar hoy. Cuídense. Buenas noches, licenciado. Y la razón suficiente es más facilito, que ya les dije, ¿no? Que dice todo tiene una razón de ser. Cuídense. Buenas noches.